Aunque estos conceptos sobre confinamiento parecen estar muy claros, la realidad colombiana es mucho más complicada. Y si hablamos de Nariño, las cosas se dificultan aún más. Su posición privilegiada de frontera andina y sus salidas estratégicas al Océano Pacífico llaman profundamente la atención de turistas, empresarios, políticos, pero también de grupos armados y narcotraficantes. En los años 90 llegó la guerrilla. En 2000 los nuevos visitantes eran las autodefensas. Ahora las fuerzas militares tratan de recuperar el territorio y en el medio la población civil. En el departamento de Nariño se concentra hoy una síntesis del conflicto armado colombiano. Nosotros le hemos propuesto a la Embajada de los Estados Unidos que evalúe el Plan Colombia en el departamento de Nariño, porque ellos siempre dicen evaluémoslo en Cundinamarca o en Putumayo, donde las condiciones han cambiado, pero en Nariño la situación ha empeorado. En Nariño están los grupos de ELN y FARC, en Nariño están rastrojos, ONGs, todo, águilas negras, rojas, verdes, es decir, todo tipo de grupos paramilitares. Y en Nariño el Estado ha llevado nuevas brigadas, es decir, Nariño hoy es un teatro de operaciones de guerra y un campo de expansión de las economías de los cultivos ilícitos y el narcotráfico. Y vale la pena repetir, en la mitad, la población civil. Si entramos para adentro, nos tildan también que somos colaboradores de acá del ejército. Si salimos de allá, el ejército nos tilda de que somos guerrilleros, que somos colaboradores, y eso no es cierto. Bueno, pues cada quien pasa por su camino y nosotros no nos metemos a colaborar en nada porque sabemos que eso es duro también. De ahí los desplazamientos que ahora hacen parte de los paisajes nariñenses, caucanos, chocuanos y hasta bogotanos, pero también los confinamientos que hacen parte de un escenario invisible. Incluso para el ejército, que detrás de cámaras confesó que el solo término lo confundía. Nosotros que tengamos conocimiento a momento de que pronto hay áreas que estén sitiadas por campos minados o porque de pronto bajo una intimidación directa hacia personas colombianas, hacia ciudadanos colombianos nuestros que habitan en todo el territorio, especialmente aquí en el departamento de Nariño, y con la actividad de campos minados no hemos tenido este año información. Es como el dicho colombiano, las brujas no existen, pero de que las hay, sino que lo digan las instituciones del Estado. Yo creo que son, digamos, entre otras cosas, dos problemas distintos: el problema de las comunidades confinadas que existen en algunas regiones del país y el problema del desplazamiento, digamos. El problema de las comunidades confinadas es que, de alguna manera, el resultado de la actuación de los grupos armados ilegales que buscan o apropiarse de un territorio o que disputan un territorio para tener la posibilidad de desarrollar aspectos del narcotráfico, etcétera. ¿Pero por qué es tan difícil identificar esta problemática? Porque es una situación que no tiene una durabilidad muy larga de tiempo, y el resolver estas situaciones en la gran mayoría de los casos, pues digamos, se puede resolver muy rápidamente a partir de una actuación interinstitucional. La parte clave para poder generar una condición de restablecimiento de estas situaciones de confinamiento son las acciones que la fuerza pública desarrolle en pro de recuperar militarmente un territorio. Digamos que eso puede sonar muy complicado al ojo rápido de quien lo mire, pero una situación en donde la fuerza pública no consolide un territorio, lo que va a hacer es traer nuevamente, o que se repita nuevamente, la situación de confinamiento. Acá las cosas se complican aún más. Los grupos irregulares, guerrilla, autodefensas, bandas emergentes, delincuencia común o, para algunos, en una palabra, narcotraficantes, son los ilegales y violadores de derechos humanos. El ejército es quien debe velar por la protección de los ciudadanos y, según la política de seguridad democrática, recuperar el territorio que el Estado tenía abandonado hace unos cuantos años. El municipio de Ricaurte tiene una frontera muy porosa sobre ese resguardo, en donde las FARC han hecho una presencia histórica hace más de 10 años en ese territorio.
Digamos que de 10 años para acá las FARC han logrado permear ese tejido social de los indígenas, no porque los indígenas lo quieran así, sino porque han sido obligados ante el abandono histórico que hubo del Estado en esa época. Estamos en la etapa de la consolidación de ese proceso de recuperación del territorio, porque era necesario primero garantizar la presencia de la institucionalidad civil y militar en todo el territorio nacional. Sin embargo, los indígenas AUA consideran a las Fuerzas Armadas como un actor armado más del para unos conflicto colombiano y para otros post-conflicto. Hoy en día pues no es fácil, ¿no? Antes ellos vivían tranquilos, hoy en día pues existen actores armados, también el mismo ejército entra a nuestro territorio sin decir nada, pero de para allá pues uno no sabe si es soldado, como son vestidos iguales, entonces al final dice pues son por los enfrentamientos de actores armados. Hoy en día no sabemos si es por qué, no hay explicación, ¿no? Pero algunos dicen, el ejército dice pues que es porque tenemos la guerrilla, que porque vivimos con la coca, algunos. Es que para allá hay una, como vamos a decir, los soldados, la soldadura, están allá matando los sembríos, los chocolatales, echándoles uniga, entonces los chocolaticos se mueren. El ejército no puede ser visto así. El ejército es una institución. El ejército es democracia. El ejército, dentro de nuestra misión constitucional, nosotros no tenemos áreas ni zonas prohibidas para nosotros para aplicar y hacer respetar nuestras leyes y la Constitución. Uno entiende la posición de los indígenas, pero uno también plantea que sería deseable que quienes se quieren apropiar de los territorios indígenas, sería deseable que los actores armados ilegales, que son los que han asesinado a los indígenas, no estuvieran en el territorio. Si esos actores armados ilegales no estuvieran en el territorio, no afectaran a las poblaciones, la presencia de la fuerza pública tampoco sería necesaria, más allá de garantizar la tranquilidad, digamos, la honra y bienes de los ciudadanos, como lo plantea la Constitución Nacional. Así es que se tiene una de las razones del confinamiento en Nariño, los enfrentamientos entre actores armados, guerrillas contra guerrillas, guerrillas contra ejército, autodefensas contra guerrillas. En Ricaurte, municipio entre Pasto y Tumaco, la tensión es palpable, aunque a simple vista no suceda nada. A más o menos día y medio de Ricaurte, el lugar en el que me encuentro en este momento, hay comunidades como la Maui o la Cuasvimontaña que se encuentran confinadas. Hablamos con el alcalde, el segundo indígena AUA en lograr este cargo. Es la realidad, el municipio de Ricaurte en los últimos años ha venido siendo confinada todas sus comunidades del territorio indígena en marco del conflicto social armado que se atropella cada día, que se mata cada día, que se masacra, que se desplaza a la gente. Pensamos que todos los actores armados, sin excepciones, en los últimos momentos se ha venido dando un enfrentamiento entre las FARC y el ejército, ¿sí? El que más operan acá en la zona, y que podemos nosotros decir con bastante claridad que los unos se defienden, los otros atacan, los otros se defienden. Entonces esa es la cuestión de la guerra, ¿no? En este país la guerrilla tiene que defenderse a través de las minas para que no los sigan y no los maten. Los otros también atacan, y esa es la situación del sentir de la guerra. Y los que más llevamos del bulto, como se dice localmente, es la comunidad civil. Guerrilla, minas antipersonal. Este es uno de los más frecuentes modos para confinar o restringir el movimiento de la población. En el departamento de Nariño y en todas las zonas donde hay fumigación masiva de cultivos de uso ilícito, la fumigación transcurre después de grandes operativos militares. Y entonces muchas veces la reacción frente a esos operativos militares por parte de la guerrilla es sembrar minas antipersonales. Entonces los campos que quedan minados
pues obviamente son campos vedados para la circulación de los campesinos, y por eso en Nariño hemos visto tantos niños que han caído de víctimas de minas antipersonales. Esta es una situación que se ha agravado en los últimos años porque a la ofensiva militar de un Estado que tiene mucha más capacidad bélica hoy que antes, la guerrilla responde de forma irregular minando los campos. Y los civiles nuevamente en la mitad, informante o guerrillero, tal vez paramilitar e incluso narcotraficante, pero ¿por qué no simplemente indígena, civil o campesino? Para decirlo claramente, el gobierno colombiano ha querido que toda la población se convierta en red de informantes de la fuerza pública. Y por otra parte, la guerrilla ve a muchos campesinos indígenas y afrodescendientes como miembros de esa red de informantes. El ejército suele ver a los campesinos como base social de la guerrilla, y la guerrilla ve a los campesinos como informantes. O sea, tanto la política de red de informantes como la política de arbitrariedad de las guerrillas generan una situación en la que el campesinado queda sometido a una tenaza que obliga al confinamiento o al desplazamiento. Pero más allá de una restricción de movimiento por temor, por minas o por enfrentamientos, puede decirse que hay un confinamiento mental. Así lo reconoce Acción Social, y así puede sentirse cuando se recorre en una... La gente tiene miedo de hablar, pero sus miradas o sus silencios dicen mucho más. Estos territorios han sido históricos de las FARC. Y la gente tiene una cultura, unos contratos que ya tienen con los mismos actores armados, en donde regulan su comportamiento. Saben que si de pronto hablan con el médico, que el comandante está allí, de pronto se pueden meter en problemas. Entonces, el temor que esas comunidades tienen no solamente las está confinando territorialmente, sino mentalmente, porque ya ellos tienen establecido que su ley son los grupos armados que de pronto pueden venir a asesinarlos si no actúan bajo sus reglas. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y... Pero ¿cómo no sentir miedo cuando la violencia ha dejado imágenes como estas? Cuando niños indígenas han visto la muerte, cuando hay amenazas sin saber por qué. Después de comerciales, conozca dónde están viviendo los desplazados que dejaron las 2 masacres en Nariño y las amenazas a 50 indígenas más en Indazabaleta. Ya regresamos. 5 siglos igual en esta parte de la tierra, la historia se cayó. Ha sido un año de malas noticias para los Awá. 2 masacres, una en febrero y la otra en agosto, han provocado lágrimas, temor y desplazamientos. Todos ellos vivían en el resguardo de Tortugaña, Telembí, pero al iniciar el año, 18 de sus hermanos fueron asesinados. Ya no quieren volver. Ese día pues habían masacrado 18 indígenas, pues empezaron a matar, y entonces ahí ya ellos asustaron, como allá no hay quien, como si no hay protección, pues no hay nada. Entonces ellos se encontraban en cada casa a 2 horas, a 1 hora, a 20 minutos. Entonces, aunque pida auxilio no había, pues. Entonces ahí a ellos ya, más bien del mismo susto, muchos salieron, y los que están ya, los que miraron el mismo, ¿cómo se dice?, la matanza, y entonces ellos quedaron muy psicoseados y después dijeron, pues ya, no queremos volver, los otros no quieren volver. A unos cuantos kilómetros, otro albergue de desplazados. Ellos por la masacre contra el resguardo Gran Rosario en Tumaco. 7 niños se contaron entre los 12 asesinados. Por el amenazo que pues pasó 12 personas y niñas y niños, hubo masacre allá en la comunidad de Gran Rosario, y por ese motivo la guardia y la comunidad más cercana y la comunidad de Calví nos tocó salir acá a la casa indígena, nuestra propia casa, y estamos aquí pues permanentemente hasta que pues pueda haber cambio para poder volver allá a la comunidad. Pero los que han mirado dicen que son cambuchados, que no dejan conocer. Más adelante, y como si se tratara del paseo del temor, la región de Indazabaleta, 50 indígenas se encuentran amenazados. ¿Por quiénes? No lo saben. ¿Por qué? Tampoco.
Uno no sabe el día que uno ande en su finca y cuando menos pensaba ya le llega la razón, me comentan. Entonces por eso a veces ya todos los compañeros pues toca ir pasando el aviso para que estemos pendientes. Días que ya nos tienen así amenazados. Primero habían 40, ahorita dice que hay 50. Entonces, pues, ahí no sé, seremos nosotros, seremos nuestros compañeros que estamos aquí, porque por lo menos dicen que uno soy yo. ¿Será él o él? Tal vez ella. O como en las anteriores masacres, ¿estarán ellos en la nueva lista? Ante estas situaciones, nuevamente la población queda suspendida entre todos los actores armados. Lo que está demostrado es que ese proceso de eliminación de las aguas es un proceso que han adelantado las FARC. No es un proceso, digamos, del cual sea responsable ni mucho menos la fuerza pública. Proceder de la mente del terrorista está esa, ¿no? Intimidar a una población, amenazar una población. Y hay que tener en cuenta que aquí el terrorista es uno solo, es el que le hace daño a la población civil, es quien afecta a la población civil con el uso de las armas en forma ilegal. Ese es el terrorista y es la única persona que tiene las condiciones en su mente delictiva. Mentes delictivas sobre las que ahora al parecer no habrá claridad, pues aquello de que todo se volvió un negocio de narcotráfico parece que toma fuerza. Una mentalidad completamente narcotraficante. Existen zonas en el Magdalena Medio en donde el grupo Los Rastrojos le vende la coca a las FARC y las FARC la saca a México. Existe en Nariño o en Cauca, en el sur de Cauca, en donde el ELN está aliado con el grupo Los Rastrojos para mantener el grupo Los Rastrojos el control de un territorio en donde tienen sus cultivos ilícitos, sacan la pasta de coca y el ELN, que tiene ya las redes, la distribuye hacia México. Tal vez esto haga más urgente el llamado de los indígenas. No quieren actores armados dentro de su territorio, ni guerrilleros, ni paramilitares, ni delincuentes comunes, tampoco militares. El mayor sueño es que nosotros queremos que el territorio donde habitamos, todos los actores o quien tenga arma, que no esté en nuestro territorio. Eso es lo que queremos. Tierras. Definitivamente el conflicto, posconflicto o lucha interna en Colombia radica en este punto. Tierras para coca, tierras para controlar, tierras para megaproyectos, tierras para cazar, tierras para vivir. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Por el suelo, esperando la última ola. Estamos en la laguna La Cocha, un lugar bastante estratégico e importante acá en Nariño. Sus aguas se pongan directamente en el río Putumayo y precisamente por ser un lugar de paso, de tránsito, sufrió con bastante rigor el confinamiento de 2005. Sin embargo, con el fortalecimiento de redes sociales, su gente logró recuperarse. Redes sociales que hacen a las comunidades más fuertes y menos proclives a la violencia. Tal vez un proyecto nuevo sea un guerrillero, un paramilitar, incluso un militar menos en Colombia. La niñez es muy apegado a su tierra, a sus valores, a sus recursos, a su forma de vida. Tiene mucho que ver en el caso del proyecto con utilizar figuras que son el ordenamiento ambiental participativo, en sentar a diferentes actores con diferentes intereses en una mesa a negociar cómo va a ser esa zona en un futuro. Y lo que es esto de artesanías, los tenemos como todos trabajando, como ustedes mismos los ven, todos están trabajando. De pronto, si no existiera este grupito, estuvieran por allá, de pronto la mente en otras situaciones, pensando en otros caminos, y con ello ellos están organizando, trabajando y explotando este producto maravilloso de acá de nuestra región. Tal vez esa sea una de las alternativas a la violencia, un primer paso que recibe otras propuestas. Salidas negociadas que impliquen el desmonte total de los grupos armados, que implique la posesión, como lo dice la Constitución, de la fuerza en poder o el monopolio de la fuerza en poder del Estado, de las Fuerzas Armadas y de Policía, es decir, todas las armas en poder de ellos, y desde ahí ir construyendo una sociedad diferente. Si se respeta el principio de distinción,
donde hay una claridad entre lo que son operaciones civiles y operaciones militares, ¿no? Creo que ese es el punto de partida para cualquier discusión en torno a lo que es la consolidación social del territorio. Y allá pensamos que podríamos todavía hacer mucho más, un trabajo mucho mejor para estar con las comunidades, hacerle entender cuáles son sus derechos y hacer valer sus derechos, y del otro lado con las autoridades de obligarlas o de convencerlas de que tienen que asumir las responsabilidades que muchas veces pretenden, pero que estando en el terreno se nota que hay una discrepancia bastante amplia. Mientras haya conflicto hay que garantizar que haya una observancia de la normativa humanitaria, porque es la única manera que tenemos de tratar de reducir los efectos de un conflicto y de reclamar responsabilidades tanto a agentes estatales como agentes de grupos armados. A fuego no podemos solucionar este problema. Este problema se va a solucionar es con diálogo y llegándole a las comunidades con cosas, con hechos. No solo desde un escritorio, desde una parte uno diciendo se va a hacer esto, pero no se aplica dentro de las comunidades. Para algunos sonará utópico la idea de alcanzar algo de paz a través de ese tipo de soluciones tan sencillas, pero si ya se ha intentado a través de las complicadas, ¿por qué no darse la oportunidad? ¿Por qué no dejar de incluir a la población en medio del conflicto? ¿Por qué no dejar de desplazarla? ¿Por qué no dejar de confinarla?